¿Por qué habla de cerco mediático? Porque precisamente esta denuncia, entre los denunciados está aquel funcionario que se encarga del reparto de la pauta de publicidad oficial. Es una pauta millonaria que, como siempre, se maneja de manera muy poco transparente y siempre en forma direccionada a determinados medios. Generalmente los medios que de esta manera son disciplinados, lo que desde el punto de vista de los derechos humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión, califica como censura indirecta, bueno, que todos sabemos cómo es este disciplinamiento. Y este funcionario, precisamente, es quien ha llevado adelante esta contratación. Lo que sucede es que el manejo de estas pautas, en este caso, con la invitación a periodistas de La Nación Más, bueno, de TN, de Clarín, se realiza de una manera muy particular, no es como dice Cornejo enojado. La situación es la siguiente, no todos eran periodistas. Estaba el asesor de prensa de Cornejo, que además del Senado, un funcionario público. Este asesor de prensa de Cornejo, al cual también está incluido en el mismo paquete donde le pagan todo, figura en el expediente administrativo como coordinador de prensa, es decir, una cosa muy extraña que el asesor de prensa del senador Cornejo coordine a una serie de periodistas de medios privados. Claro. Y por otra parte, esto ya es una irregularidad en sí misma, independientemente de lo que suceda con los periodistas, que nosotros no los estamos denunciando porque somos muy respetuosos, obviamente, de la libertad de expresión, ¿no? Y entonces, en realidad, los periodistas fueron invitados, no tienen nada que ver. Acá el delito está puesto en los funcionarios públicos. ¿Por qué? Sí, además, Alfredo, perdón. Además, Alfredo, sí. perdón, pero acá además hay un hecho, porque son invitados, y es verdad, no cometen ningún delito, son invitados para cubrir la fiesta de la vendimia. Y no está mal. El tema es que fueron a cubrir un acto político, Alfredo, con la plata del contribuyente mendocino. Porque nosotros buscamos el correlato de notas, y todas las notas hablan del encuentro de Patricia Bullrich. Claro, pero es más, en el mismo expediente administrativo, cuando están a qué periodista se va a invitar, se hace una descripción muy detallada de que son todos de la sección política de cada uno de los medios. Porque en el expediente figura, no es que lo digamos nosotros, yo ni siquiera he querido poner en la denuncia los nombres de los periodistas, porque no me interesa. Sí, lo que me interesa recalcar es que en el expediente las invitaciones están hechas a periodistas donde los propios funcionarios radicales, este señor Sarale y los demás denunciados, ponen que están invitando a periodistas de la sección política. Entonces, la idea, ab initio, como decimos los abogados desde el principio, era cubrir una cuestión política, porque si no hubieran, ustedes saben que para nosotros en Mendoza la vendimia es un orgullo, es un emblema de la provincia. Entonces, desde el punto de vista cultural, turístico, pero bueno, se invitó para otra cosa, evidentemente. Le pregunto algo, Alfredo, que tiene que ver, usted mencionó el cerco mediático recién. Sí. Ahora, usted lo está saltando de la manera en la que seguramente cualquier ciudadano, si entiende que hay un delito, debe hacerlo, usted además es abogado, que es presentando una denuncia. Y por la justicia, ¿cómo andamos? ¿Cómo está la justicia mendocina? Digo porque a lo mejor el mismo cerco mediático que tiene de protección el gobierno de Mendoza también lo tiene en el ámbito judicial. Mira, esto es algo que también lo venimos denunciando y estamos saltando en este momento, recién el cerco mediático, pero desde que asumió Cornejo, allá por el 2015, en diciembre, junto con Macri la presidencia, se instauró en Mendoza un régimen que podríamos calificar como autoritario. ¿Por qué? Porque lo primero que nos empezó a preocupar fue la criminalización de la protesta social, pero desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero después de eso, de manera sistemática, lo que empezamos a advertir fue un avance inédito, insólito, que no se veía desde la dictadura militar, del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Cornejo hizo las cosas igual o peor que Morales. Hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza es el que era ministro de gobierno de Cornejo. Dalmiro Garay. Llegaron a tener una mayoría automática
en la Suprema Corte de Justicia, poniendo a una jueza que fue criticada no por los organismos de derechos humanos solamente, ni por la oposición, sino por los mismos sectores del oficialismo. E incluso yo les digo más, toda esta decadencia y degradación institucional absolutamente antidemocrática y reñida con los valores republicanos, que veníamos denunciando nosotros desde el inicio del gobierno de Cornejo, hoy que se está dividiendo el partido de lo que es Juntos por el Cambio acá en Mendoza, que tiene un nombre distinto, y se están dividiendo, bueno, ya el sector de Marchi, que no se sabe si se va a partir o si va a mantener la alianza, ya está planteando precisamente lo mismo, es decir, todo el sesgo autoritario y antirrepublicano. Alfredo, aprovecho que saltamos el cerco mediático para ampliar 30 segundos y compartir con los compañeros lo que es esto de Cornejo en Mendoza. Yo es algo que vengo siguiendo hace mucho tiempo, que hay represión, sobre todo hacia los docentes, sobre todo empleado público que quiere protestar. No hay derecho a manifestarse libremente en la provincia de Mendoza. Cornejo maneja el Tribunal de Cuentas, Cornejo maneja la Oficina de Ética Pública, Cornejo agregó 2 jueces a la Corte logrando la mayoría 4-3, Cornejo puso a Dalmiro Garay como presidente de la Corte, Cornejo puso a Alejandro Boullé también como procurador de la Corte, el jefe de los fiscales, maneja absolutamente todo respaldado por un blindaje en base a la pauta oficial de miles de millones de pesos, poniendo ítems que prácticamente son de la dictadura. Jorge, lo tenés que saber, a los docentes que les paga miseria, son de los peores pagos del país, les puso un ítem aula, que hay docentes con cáncer que no pueden faltar a hacerse quimioterapia porque les cuentan parte de su sueldo. Así se vive en Mendoza, con los chicos muriéndose de hambre en las escuelas, que no le dan más vianda con calorías, le dan un saquito de té cada 2 tazas de agua caliente que tiene que servir para 2 té. Así está Mendoza, digo, para que conozcan un poco lo que parece que todo brilla, que es la vendimia, que vas a esquiar. Endeudada en dólares. Endeudada, con negocios multimillonarios. millones de dólares la endeudó Cornejo en Mendoza, entre otras cosas de lo que decía Branca. Sí, terrible. Terrible lo que vivimos en Mendoza, terrible. Realmente es una situación de un ciclo autoritario realmente, que no lo veíamos, te repito, desde la dictadura militar. Presos políticos, acá se persiguió a la Tupac Amaru igual que y se sigue persiguiendo a la Tupac Amaru. Y todas estas cosas que se dicen, nosotros las hemos denunciado, junto con todos los organismos nacionales de derechos humanos, porque lo hicimos con Ajus La Plata, Berizo Ensenada y Yumec, Organización de Derechos Humanos a la que pertenezco, pero con la adhesión de todos los organismos nacionales y provinciales de derechos humanos, desde Abuelas de Plaza de Mayo hasta la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y podría ser la lista enorme de adhesiones que recogimos por estos hechos que recién ahora se empiezan a conocer. Sí, ahora es impresionante, ¿no? Siempre, la verdad, todo lo que hablan, me estoy desayunando de todo esto de los docentes, me estoy desayunando de todo, obviamente, con esa cosa tan de mirada de porteño que nos olvidamos de las provincias. Ahora salta todo esto, como siempre, por la plata, por la impunidad. Por desprolijidad. Por desprolijidad, porque claro, dicen, acá nadie va a mirar. Y se miró. Sí, maneja el Tribunal de la impunidad. Claro. La impunidad que les creen que les brinda el poder. Claro, y lo venían haciendo siempre. Entonces, esto es impunidad. Por eso digo, son 600 lucas y no debe ser mucho. En el caso, sí, perdón. En el caso que yo esto que vos comentás de la impunidad, fíjate vos que hay una denuncia donde uno de los hijos de Cornejo, muy joven, comienza a adquirir una serie de empresas y se comienza a asociar con empresarios de obra pública de la provincia de Mendoza. Lautaro. Contratista pública. Lautaro Cornejo comienza a generar sociedades anónimas con un famoso y importantísimo contratista de obra pública de Mendoza, a partir de la gobernación de Cornejo. Claro. Y cuando se produce la denuncia por enriquecimiento ilícito, lo que hizo la procuración, que el procurador es un amigo de Cornejo, y esto no lo digo yo, lo dice el procurador y lo dice Cornejo porque así fue cuando lo designó, y está todo esto colocado en la denuncia ante Naciones Unidas, lo trasladó al fiscal para que no investigara. Cuando apareció un fiscal que quiso investigar, lo trasladaron. El día siguiente archivaron la causa. Entonces, nosotros hemos hecho la denuncia, pero es muy bueno
que esto se empiece a conocer, porque la regla es la impunidad. Doctor Guevara, ya está, ya saltó el cerco y lo que me llama mucho la atención es la cantidad de cosas que van llegando. Es impresionante, ¿eh? Cuando abrís una ventanita se viene un vendaval, una avalancha de cosas que vamos a ir conociendo un poquito más sobre Cornejo, que prefiere tildar a los otros de kirchnerista, lo que sea. Repito, la pauta de Cornejo no nos interesa, punto. Sí, es discriminación y es una manera de censura no darle la pauta que le corresponde por ley a los medios de Mendoza, a los que se oponen. Eso sí, y de acá lo repudiamos. Así es, exactamente lo que vos decís. ¿Y por qué este discurso tan violento nosotros lo hemos calificado como discursos del odio? ¿Por qué? Porque es una construcción de enemigo. Entonces, si vos sos un periodista y te califican de kirchnerista, no tenés derecho ni a preguntar. Y lo peor de todo es que de esa manera lo que se coarta es el derecho a la información del conjunto de la sociedad. Nosotros, con este tipo de cuestiones, cuando lo planteamos desde el punto de vista de la defensa de la democracia y los derechos humanos, es porque realmente lo que nos interesa es que la gente esté verdaderamente informada. Sí, y esto es precisamente el efecto de este tipo de políticas autoritarias. Y lo último, en esa lista no figura ningún medio, ningún otro medio. O sea, no está C5, no está Radio 10, no está porque Página no iban a 12, hacer lo que le pedían. No está a tiempo, porque... Precisamente la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente lo que dice es eso. Cuando nosotros hacemos la denuncia, citamos algunas recomendaciones que tienen que ver con esto. Es decir, cuando vos das la pauta y la das direccionada, ¿ok?, estás incurriendo en censura indirecta. En este caso no es pauta, pero es un gasto en publicidad o en promoción, sea cual fuera, sea lo que fuera, también está direccionada. Por eso. Entonces, y vos mirá, ya es cuestionable que le pagues a periodistas para que vengan a cubrir tu posicionamiento político con Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, porque eso no tiene un interés público, no es la fiesta nacional de la vendimia que nos enorgullece a los mendocinos, pero además es cuestionable porque es discriminatoria, porque solamente va a cubrir un aspecto político desde una sola mirada. Exactamente. Y en una sociedad democrática debe haber pluralismo. Ese es el tema. Diversidad. ¿Te gustó lo que viste, no? Bueno, hay mucho más, así que no te digo quédate ahí, quédate acá, suscríbete a nuestro canal y seguí viendo más cosas.